Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo una de las reseñas en video que aparecen a veces en el canal. En este caso vamos a estar reseñando A Little Life o Tan Poca Vida de Hanya Yanagihara. Les juro que aunque terminé el libro hace un tiempo y lo mencioné un montonazo de veces, sigo sin poder decir bien el apellido de la autora si no lo estoy leyendo. No sé qué le pasa a mi cerebro, en fin. Como probablemente ya hayan notado, el video va a ser relativamente largo. En general, cuando les traigo una reseña en video es porque o tengo muchas cosas para decir o estoy sumando todos los libros de una saga o trilogía juntos y reseñándolos. Así que por una causa o por otra suelen ser videos relativamente largos. Esta no es la excepción. Les recomiendo agarrarse su infusión de confianza, su mate, café, té, mate cocido, agua gaseosa, lo que sea que quieran agarrar y o también algo para comer. Y empecemos. Para que todos, todas y todos estemos en contexto, vamos a hablar primero sobre de qué trata A Little Life. El libro nos cuenta la historia de Jude, que es un chico al que le pasó absolutamente todo en la vida, literalmente desde el momento en el que nació hasta su adolescencia tardía o finalización de su adolescencia. Le pasa absolutamente todo una tras otra, realmente su vida fue un caos y un sinfín de situaciones traumáticas, dolorosas, abusivas, etc. Y también sigue a los personajes que están en su vida. Además de sus tres amigos que están mencionados incluso en la sinopsis, seguimos otros personajes que son y van siendo relevantes a lo largo de su trayectoria vital. Lo primero que le pasa en su vida es que es abandonado por sus padres y luego es criado, al menos parcialmente, en un monasterio, y a partir de ese mismísimo instante, o sea, literal desde el momento en el que sus padres lo abandonan, que empiezan sus tragedias. Él después, a sus aproximadamente 18 años, creo que tiene un poco menos, incluso creo que tiene tipo 16, 17, pero vamos a decir que 18, llega a la universidad y ahí es donde conoce a los que van a ser los tres amigos para el resto de su vida, o sea, sus tres amigos, amigazos, hiper mejores amigos, que son JB, Malcolm y Willem. De ellos tres también conocemos bastante sus pasados, sus historias, traumas, preocupaciones, etc. Pero sobre todo lo que ronda a Jude, no solo porque sobre todo conocemos su historia concreta, sino que los personajes aparecen y se nos cuentan sus pasados, pero sobre todo aparecen cuando se relacionan con Jude. Y los vamos a seguir más o menos a los cuatro, es decir, como les digo, sobre todo a Jude, pero sí, también seguimos al resto de los personajes desde que se conocen a esta edad que les digo, más o menos 16, 17, 18 años, hasta sus 50 más o menos, y ese sería como toda la línea temporal que ocurre en estas 814 páginas que tiene el libro. Y como ven, tiene la letra hiper chiquita, así que no es que hay mucho espacio para que, bueno, sí, son capítulos cortos o los márgenes son enormes, no. O sea, de verdad tiene mucha información el libro. Puesta esa situación en contexto, lo otro que también es muy relevante aclarar antes, sobre todo, de que lean el libro, porque pueden ver esta reseña capaz escapando un poco de los avisos de contenido, pero no pueden leer el libro sin antes chequear por las dudas si alguno de los avisos de contenido les parece que no tienen ganas de leerlo o enfrentarse a ese tipo de lectura en el momento. En la reseña que le hice por escrito, para que se den una idea, le puse más de 20 avisos de contenido. Creo que es el libro al que más avisos de contenido le puse en mi vida, así que vayan si quieren, chequéenlos con tranquilidad y después vuelvan a ver esta reseña. No porque acá vayamos a estar hablando de cosas demasiado explícitas, pero sí para que estén al tanto de qué tipo de violencia y de situaciones problemáticas y de traumas podemos estar hablando. Bien, pasemos un poco más a el contexto de cómo llego yo a este libro. Honestamente, es un libro que se publicó en 2015 ya, o sea, hace mucho tiempo. Es muy conocido, fue muy conocido en su momento y siguió teniendo relevancia y presencia en las redes sociales, en BookTok, BookTube, Bookstagram. Realmente yo lo veo por todos lados, aparece mucho y mucha gente se estuvo grabando, sobre todo últimamente, llorando con este libro. Y despertó mi curiosidad, no especialmente porque la gente llorara, sino porque tan unánimemente se hablara de que era un libro tan trágico, terrible, triste, que te iba a romper el corazón, desgarrar, que realmente es la historia más trágica que vas a leer. Está este trend de gente que se graba leyéndolo y llorando en el transporte público o incluso en su casa, en fin, como que aparentemente era un libro tremendo y me empezó a picar la curiosidad. Vi, sobre todo al principio, muchas opiniones muy positivas, tipo dramáticamente positivas, diciendo que era el mejor libro que habían leído, que era el libro más fuerte, que estaba escrito como una obra de arte, etcétera, etcétera. Y después recién, incluso creo que después de comprarlo, o sea, bastante más tarde, empecé a ver alguna que otra opinión encontrada con eso, es decir, gente diciendo que al revés, que les parecía el peor libro que habían leído,
que para nada les podía parecer que era muy trágico o triste porque estaba hiper caricaturizado o llevado al extremo, como que no podía ser que a un personaje le pasara todo lo malo. En fin, un montón de gente del otro lado de la mecha, digamos. Así que, ya teniendo el libro en mi biblioteca, eso solo me picó más la curiosidad. O sea, yo quise saber todavía más qué iba a pensar yo sobre este libro, y esto se los conté por Instagram cuando lo arranqué. Yo estaba bastante seguro de que no me iba a hacer llorar, porque si bien veía que tanta gente unánimemente decía como que iba a llorar, yo sentí en el principio, o sea, antes de arrancar la lectura, que no iba a tocar mis fibras sensibles, como que esa era mi predicción. Dije, yo tengo la sensación de que este libro va a hablar de cosas muy fuertes, pero que no necesariamente me va a conectar con la sensación de las ganas de llorar. Y tengo que decir que estaba en lo correcto, no lloré con la lectura de este libro, no porque no me haya parecido fuerte o chocante, o que no haya habido escenas que me parecieran tristes o que sintiera empatía con los protagonistas, los personajes, pero solamente hubo 3 escenas contadas literalmente que sentí como un poco más esa emoción cercana a que se me humedezcan los ojos, y eso fue lo máximo que sucedió. En la reseña por escrito tienen el detalle de cuáles fueron esas escenas, pero acuérdense de que puede ser spoiler. Son situaciones bastante cotidianas, creo que capaz no hay tanto spoiler directo, pero ténganlo en cuenta por si les interesa no spoilearse absolutamente nada. Una vez que pasamos por toda esa, no sé si introducción, pero esas distintas partes del video, quiero centrarme antes que nada en 3 cosas que puntualicé en la reseña por escrito y que me parece importante que queden establecidas. La primera, que no se puede definir que necesites o no ayuda, acompañamiento y o tratamiento psicológico, psiquiátrico, físico o lo que sea por tu discapacidad en función de qué tan funcional seas para la sociedad. Eso me parece importantísimo que quede claro, o sea, tiene que quedar presente en este video y en básicamente todas las formas de contenido que haga sobre este libro y sobre las reseñas de este libro, porque es un concepto que se menciona bastante, a veces de forma directa y a veces queda un poco implícito en el discurso que tienen los personajes con respecto a Jude y a sus discapacidades, tanto físicas como emocionales, mentales. Y no, o sea, no importa qué tan funcional seas, si hay algo que requiere apoyo y acompañamiento en tu vida y eso te va a hacer menos funcional, igual mereces ese acompañamiento y ese apoyo. Porque ser funcional para el sistema capitalista en el que vivimos es básicamente producir, ganar plata, poder seguir trabajando o lo que sea. Entonces no podemos medir qué tanta ayuda necesitas o si mereces acceder a esa ayuda o no y mejorar tu calidad de vida en función de si vas a poder seguir yendo al trabajo o no. O sea, eso quiero que quede hiper mega claro. Y después, las otras 2 cosas en realidad se pueden resumir en una, pero como con un inciso. Personalmente yo creo que es muy importante que si conoces a una persona o en tu entorno hay una persona que está pasando por cosas tan terribles como las que aparecen en este libro y sos consciente de esas situaciones, la solución, no me atrevo a decir que nunca, pero casi nunca, en el 99% de los casos, al menos bajo mi punto de vista, no es quedarte callado, no es avalar lo que está pasando, sino que es, al contrario, buscar ayuda profesional, tratar de involucrarte, tratar de prestar apoyo y incluso encuentro entendible y válido si vos no podés brindar ese apoyo, ya sea porque no tenés las herramientas o porque no te podés hacer cargo, porque también vos tenés tus limitaciones y tus emociones y problemas, etc. Es normal, es válido, pero yo creo que nunca un vínculo se puede sostener y construir en base a hacer la vista gorda de cosas tan graves como las que narra esta historia. Yo creo que eso un poco te hace separarte de la empatía que podés llegar a sentir por algunos de los personajes que aparecen, porque un poco te planteas, che, pero tanto dicen que lo quieren a Jude y por el otro lado hacen la vista gorda tantas cosas. No sé, es complejo, o sea, es un tema complejo en sí, yo creo que da para debatir y para charlar y para tirar tela, porque hay un montón de tela para cortar, pero en términos generales diría que no se me ocurren escenarios en los que realmente la solución sea mantener tu vínculo o por miedo a que tu vínculo se rompa o que la otra persona se enoje, avales cosas que son realmente tan graves. Y de esto se desprende, pero lo quiero como remarcar, esto es todavía más verdad y creo que ahí sí me atrevo a ser categórico, todavía es más importante que sí o sí actúes y reacciones si la persona en cuestión es un menor de edad. O sea, no hay escenario en el cual si hay un menor de edad que está pasando por situaciones hiper mega graves como las que se describen en este libro o cualquier tipo de situación que
puedas catalogar como abuso, violencia, maltrato, negligencia o lo que sea, como adulto no tengas la responsabilidad de actuar. Siempre tenés la responsabilidad de actuar, todos los adultos tenemos la responsabilidad de actuar, de buscar ayuda si no sabemos cómo manejar la situación, por supuesto. Siempre se puede pedir ayuda a otros adultos que tengan los conocimientos necesarios o profesionales o lo que sea, pero si hay un menor involucrado, la respuesta nunca es hacer la vista gorda, nunca, jamás. Y eso, de verdad, me atrevo a ser categórico, no existe. Bien, establecidas esas cosas, ahora sí, vamos a pasar un poco a mi opinión. Creo que de todas las opiniones que vi en internet, una con la que me siento muy identificado después de haber leído este libro es la de que el libro es muy morboso. O sea, y acá me voy a extender en algo que tal vez no vi de forma tan clara en otras opiniones, o no vi nadie opinando exactamente esto que voy a decir. Entiendo mucho que la gente llore con este libro. Por un lado porque sí, es verdad, cuenta cosas fuertes con las que uno empatiza y que le dan bronca o tristeza o lo ponen a llorar por su historia personal, se ve reflejado o lo que sea. Pero hay un gran porcentaje de probabilidades de que mucha de la gente que lloró por este libro sea puramente por shock, porque hay situaciones y escenas que son realmente muy gráficas, muy morbosas, muy terribles, muy tremendas, que con la mirada crítica de alguien que lee bastante y que tal vez trata de cuestionarse por qué el autor o la autora puso ciertas cosas, ciertos escenarios, ciertas descripciones o lo que sea, les juro que en este caso había muchas de esas escenas en las que yo me encontraba sintiendo que no tenían razón de ser. No tiene razón de ser que hayas puesto tantas escenas tan gráficas. Ya se entendía el punto, no estás agregando nada, me dio la sensación de que era solo por el morbo o por hacer situaciones choqueantes y desagradables, pero no solo a nivel como de que por ahí te puedan generar como repulsión por actitudes de ciertos personajes o lo que sea, sino realmente como desagradable de leer, feo. Y hay libros que tienen esa intención atrás, tienen la intención de generarte incomodidad, de ser choqueantes, de ser como muy, no sé si morbosos, o sea, morbosos pero adrede, digamos, como que ese es su objetivo. Y yo no sentí que ese fuera el objetivo del libro, sentí que el objetivo era hacerte conectar con los personajes, hacerte sentir empatía y tristeza, y que esas escenas no sumaban a eso, sino que simplemente te parecían choqueantes. Hasta me parecieron irrespetuosas para con los personajes. Esto lo dije solamente, o sea, usé este concepto hablando de otro libro en el cual la sexualidad de la protagonista estaba siendo tratada de forma para mí irrespetuosa, y bueno, siento que esta es la segunda vez que tan patente me aparece esa palabra en la cabeza. Sentí que era irrespetuoso con los personajes la forma en la que describía algunas de las escenas. Situaciones muy gráficas y muy violentas que, repito, no tienen razón de ser. O sea, no había un objetivo atrás, no hay un objetivo artístico tampoco en el que vos quieras como mandar un mensaje con lo gráfico que estás describiendo. No sé, o sea, me pareció que el mensaje se entendía de otra forma y que no se adecuaba al mensaje o a lo que se supone que te quiere transmitir el libro, los medios que utilizó específicamente con esas escenas. Ahora sí me parece que la autora tiene un estilo único o lindo, creativo e interesante de describir sobre todo a los personajes en general y las relaciones entre ellos. Sí me encontré marcando, o sea, el libro, como ven, está bastante marcado, bastante como lleno de post-its. Me encontré marcando muchas escenas que me parecían bellas de leer, agradables a la lectura, como wow, qué linda forma de describir esto que dijiste. Y no todas eran situaciones bonitas. Había situaciones feas o dolorosas que estaban descritas de una forma muy acorde, como agradable de leer, como les digo. O en el sentido artístico o de estilístico del estilo de la autora, quedaba bien y sentí como mucha conexión. Pero al mismo tiempo, al final de la lectura, me encontré replanteándome, bueno, ¿qué tan bien puede ser que escriba esta autora si de repente tiene este tipo de comportamientos o este tipo de escenas escritas así, cuando, o sea, estás escribiendo por morbo y metiendo tantas situaciones en el libro por morbo? ¿Se puede realmente decir que escribís tan bien? Eso me hizo como tirarme un poco para atrás. Yo creo que, sobre todo al principio del libro, me fascinó mucho la forma en la que escribía, porque al principio es literalmente la situación en la que menos escenas morbosas hay. Me fascinó mucho la forma en la que escribía, como que conecté y me encantó y me parecía delicioso, si quiero poner algún otro adjetivo, cómo iba describiendo los vínculos entre los personajes y sus sensaciones y todo. Pero de pronto cuando miro para atrás digo tipo, che, pero al final del libro me encontré con que en las 800 páginas hay descripciones morbosísimas de un montón de escenas que no eran para nada necesarias, que no movieron la trama, que no profundizaron en los personajes, que no tenían una razón de ser más que choquear al lector. ¿Y puedo decir que eso es realmente escribir bien? En fin, eso me deja pensando, me dejó preguntándome. Y por el otro lado, también me sumo a algo que escuché 2 o 3 veces en TikTok sobre todo, de que sobre el final, o más que sobre el final, sí, sobre el final sobre todo, pero en el medio también había varias escenas
escenas que eran de relleno, como que no aportaron nada, sentí que era estirarla de forma totalmente innecesaria. No soy partidario de que los libros tengan que ser necesariamente cortos o ir al grano, siento que parte del estilo de la autora y parte de la magia de este libro, o lo interesante del libro, tienen que ver con el tiempo que se toma y la dedicación que tiene a la hora de narrar todas y cada una de las emociones de los personajes, sus vínculos, sus interacciones, incluso cosas que no parecen tan relevantes en la trama, en realidad están construyendo ambiente, atmósfera, te están profundizando en el vínculo y en cómo se manejan entre ellos, en la cotidianidad, etc. Y eso no lo voy a criticar, me parece, en lo personal yo lo encontré totalmente acertado, pero sí hubo, sobre todo al final, escenas en las que ya no te estaba contando nada, como que no sentí que estuviera profundizando en los personajes, ni en cómo eran ellos, ni en cómo se vinculaban, ni en nada, sino que simplemente estaba rellenando con palabras y sentí que incluso un poco se repetía, como ya me habías contado esto, tipo, no hace falta en este caso. Creo que de las 814 páginas que tiene podrían haberse reducido a 680, 650 incluso, y habría seguido estando muy bien y yo habría seguido sintiendo el estilo de la autora como muy profundo y quisquilloso o insidioso en cosas concretas y tipo con mucho detalle. Y lo otro que también quiero remarcar, y con esto ya cerramos la reseña, que no me quedó tan larga, la verdad que pensé que podía ser que me tuviera que extender más. Alguna gente, mucha gente que está en contra de este libro, o sea, la gente que se posiciona del lado de odiar este libro, que le haya parecido lo peor que leyó y que cuestionaba que fuera posible que a una sola persona le pasaran tantas cosas malas en la vida. Y acá tengo que pararme del otro lado, o sea, tengo que darle a la derecha al libro y a la autora, en que la verdad es que estaba construido de una forma que tiene sentido cómo le pasan las cosas malas que le pasan al autor. O sea, siento que decir que no hay posibilidades de que le pasen tantas cosas malas a una sola persona no es verdad. O sea, sencillamente no es verdad. No solo porque en la vida real le pasan muchas cosas malas a mucha gente, sino que por cómo estaba construido sentí que iba teniendo sentido. El nivel de manipulación que tienen algunas personas para hacerte daño y cómo detectan cuando alguien está vulnerable y que fue herido y traumado y por consecuencia le siguen infligiendo dolor o haciendo cosas malas a esa persona porque la ven como una presa o un target o alguien a quien justamente pueden cooptar y seguir maltratando de una forma o de otra. Como que siento que tiene sentido, realmente. Y esto, recordemos, le pasó en los primeros 16, 17 años de vida y después, desde los 17 hasta bastante avanzada su edad, no hubo tantas cosas concretas malas tan terribles que le pasaran. O sea, fueron en sus primeros 16 años de vida en donde estás más vulnerable, en donde estás más formativo y donde el tipo de predadores que lo hirieron y lo lastimaron a Jude están más atentos a que estés vulnerable y que estés disponible. Como que se dan cuenta de eso, están específica y activamente buscando por gente que tenga estas condiciones. Entonces no me parece tan irreal. Realmente sentí que estaba bien construido eso. Ahí le tengo que dar la derecha a la autora. O sea, sentí que de verdad el personaje va construyendo su psiquis de una forma que da a entender que tiene mucho sentido que pase por todo lo que pasó. Sí, por ahí la única situación que me pareció medio tirada de los pelos o un poco mal explicada de última fue la situación de Caleb, que si leyeron el libro ya sabrán a qué me estoy refiriendo, que es una situación que le pasa ya en su adultez. No voy a hacer spoiler, no voy a contar nada concreto de qué pasa en esa situación, pero esa situación sí, por ahí yo la agarraría con pinzas, ahí como que entiendo el cuestionamiento y entiendo como que a diferencia de todas las otras situaciones graves que le pasaron en su vida, esta sí me pareció que no estaba tan bien justificada, por decirlo así. O sea, sí entiendo que el protagonista tiene un montonazo de problemas psicológicos y que eso tiene una repercusión. No solo tuvieron una repercusión en el pasado, sino que en su presente tienen una repercusión y lo siguen haciendo a alguien vulnerable. Pero sentí que no está... Ahí me faltaron páginas. O sea, capaz de las 150 que se le podrían sacar, unas 50 podrían estar agregadas a explicar un poco más al personaje de Caleb o hacer hincapié en cómo se llega a la situación en la que se encuentran esos dos personajes. Como que no me parece irreal per se, pero sí siento que le faltó un poquito de desarrollo para que fuera tan realista como las otras situaciones que vivió el protagonista. Eso, creo que no tengo mucho más para decir. De nuevo, tienen mi reseña por escrito, que les dejo el link en la cajita de información. Como siempre tienen el link al blog, al catálogo de reseñas, al Instagram y al TikTok, que se pueden pasar por
tanto mis redes sociales como por el blog y el catálogo de reseñas. Además les voy a dejar aparte el link específico a la reseña de este libro. Les recuerdo, es larga, no tiene spoilers tampoco, así que vayan con tranquilidad y de paso chequen los avisos de contenido por si están pensando en darle efectivamente una oportunidad al libro. Les cuento que la puntuación que yo le puse fue 6,5 sobre 10. Me pareció que fue un libro que me agrada haber leído, o sea, no lo volvería a leer, pero me agrada haberlo leído una vez en mi vida, que definitivamente encontré que tenía bastantes frases copadas, interesantes y poderosas para marcar. Me gustó tener tanto que decir sobre el libro también, eso es un punto a favor que le doy, que es que me hizo pensar, reflexionar y posicionarme a mí, o sea, preguntarme, bueno, ¿en dónde me paro yo en este tema? ¿Me parece bien o mal? ¿Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? Y por último, o sea, quiero decir, para finalizar, y esto sí, última cosa que digo, creo que hay mucha gente que se tomó el libro de manera, que igual está bien, o sea, no estoy criticando, sino que estoy analizando. Creo que hay mucha gente que se tomó este libro de manera muy como moralista o personal, como si el libro tuviera solamente que hablar de cosas que están bien o de actitudes que están bien. Y si bien puedo entender que es peligroso cuando los libros no cuestionan ciertas actitudes o ciertos pensamientos o ciertas formas de ser o ciertas formas de comportarse, por el otro lado tengo que admitir que no sé si sentí eso leyendo. Yo sentí que el libro te cuenta una situación, te cuenta la vida de una persona, te cuenta la vida de 4 personas o de más incluso, que no necesariamente les pone la etiqueta de que está bien como están viviendo o de que está bien las acciones que están tomando o que es correcto cómo actuaron o lo que sea. Siento que más que nada te lo describe, o sea, toma un rol como un poco más pasivo. Y sí, obvio, podemos hablar de tipo, bueno, pero cuál era el objetivo de la autora, pero creo que es más importante el objetivo que le des vos y el análisis crítico que puedas hacer vos. Por ejemplo, esto que les digo de pararse a pensar, bueno, yo estoy de acuerdo con cómo actuó este personaje o capaz me parece que es un pelotudo. Eso puede pasar, está bien que pase, y no siento que el libro haya condenado que te pase, ¿se entiende? Como que no es que te quiera hacer sentir que está súper mal que pienses lo contrario a lo que te di. O sea, como que no sentí que fuera moralista el libro en ese sentido. Así que ahí tengo que hacer esa salvedad, como que creo que no me disgustó tanto y no me paro del lado de la gente que lo detestó porque no lo vi como moralmente tan grave, pero tampoco me paro del lado de la gente que lo amó y le encantó y que fue realmente, como no sé, el mejor libro que leyó, porque le encontré sus fallas, me desagradaron algunas particularidades del estilo de la autora y no me convenció tanto en otras escenas, pero aún así siento que fue un libro ok. Como les digo, 6,5 sobre 10. Así que bueno, esa es mi opinión del libro. Cuéntenme en los comentarios si ustedes lo leyeron, si lo conocían, si están de acuerdo con lo que pensé, si están en desacuerdo. Creo que si lo leyeron y quieren darme su opinión, espero sus hiper mega párrafos, si es que tienen tanto para decir como yo. Me encanta leerlas y leerles en comentarios. Acuérdense también de suscribirse si todavía no lo hicieron, les invito a hacerlo. Se pueden suscribir acá en el YouTube, en Instagram, en TikTok. Estoy súper activo en ambas redes sociales, la verdad. Estoy subiendo un video por día en formato short, que lo subo en las 3 plataformas, tanto en TikTok como Instagram como YouTube, así que me pueden seguir en la que sea de su preferencia, o en las 3, mejor todavía, y también pueden pasarse por el blog. Les invito también a compartir el canal con quien crean que le puede interesar este contenido. Y por último, quiero volver a agradecerles a todos, todas y todos les que ya están suscritos y les que se están suscribiendo ahora. Realmente me pone muy contento ver este proyecto crecer, tanto en YouTube como en TikTok, que ya llegamos a 1100 suscriptores. No lo puedo creer, me parece una locura. Estoy muy agradecido. Me encanta que les guste el contenido que subo y espero que les siga copando, que sigan eligiendo el canal y las otras cuentas que tengo de Instagram y de TikTok. Eso, nos vemos en próximos videos. Chau, chis.